Vamos a ver en este video estructuras de control repetitivas. Vamos a empezar con la sentencia while. Esta sentencia es un bucle, es decir, es una sentencia que permite repetir un grupo de sentencias que tiene dentro de su cuerpo mientras una condición de tipo bool sea verdadera. Es decir, evalúa una condición y en el caso de que esa condición sea verdadera, va a ejecutar este grupo de sentencias mientras esa condición se mantenga verdadera. Y en el caso que sea falsa, bueno, va a salir del bucle y va a continuar con el resto del programa. En el caso de que nunca haya sido verdadera, nunca se va a ejecutar el cuerpo del bucle. La sintaxis: while, la condición, sentencia. While condición, grupo de sentencias. En el caso que tenga más de una sentencia, hay que poner llaves. Vemos en este ejemplo. En este ejemplo vemos un programa que me pide ingresar números enteros mientras sean mayores a 0 y calcule su suma. Bueno, esto ya lo sabemos. Declaramos variable num y suma y pedimos ingresar un número. En la variable num la vamos a almacenar. Y mientras num sea mayor que 0, lo que va a hacer es suma actúa como acumulador, es decir, al valor que tenía anteriormente le suma lo que agrego, lo que ingreso, perdón. Y se va a ir incrementando su valor a medida que vaya ingresando números distintos de 0. En el caso de que yo ingrese un número 0 o menor a 0, entonces va a salir del bucle y me va a imprimir la suma. Bucles controlados por contador. ¿Qué hacemos acá? A una variable que la llamamos contador, la inicializamos y con esa variable planteamos alguna condición. Por ejemplo, que el contador sea menor que 10. Bueno, mientras sea menor que 10, va a ejecutar un grupo de sentencias y se va a ir incrementando o decrementando en una cantidad constante que yo defina. Se puede ir incrementando de A1, de A2, de A3, pero siempre constante. O decrementando también. Y acá vemos un ejemplo. Me piden un programa que imprima los números del 1 al 16 e indique si son pares impares, pares o impares. Bueno, con pseudocódigo. ¿Para qué me sirve el pseudocódigo? Es una forma de analizar o plantear el problema e ir planteando cada paso que tengo que hacer para lograr la solución y luego codificarlo. Entonces, acá declaramos la variable entera contador, le asignamos el valor 1 y acá tenemos el diagrama de flujo. Entonces, acá viene mientras contador sea menor o igual que 16, entonces entra dentro del bucle a ejecutar el cuerpo que tiene. Se encuentra con una condición de doble alternativa, if else. Contador, resto con 2 igual 0, eso quiere decir que es divisible por 2, el resto me da 0. Entonces me va a imprimir que es par. Y si no, impar. Y bueno, cuando se imprima una o la otra, entonces va a seguir con contador, lo va a incrementar en 1 y así sucesivamente hasta que se haga 16, que va a ser la última vez que se va a ejecutar. Luego va a ser falso cuando sea 17 y sale del cuerpo del bucle. Eso es un bucle controlado por contador. Es una variable que se va incrementando, decrementando hasta cierto valor que yo pongo en la condición para que se ejecute el cuerpo del bucle. Bueno, y acá está codificado en C++. Esto creo que no va a haber ningún problema. Lo pueden copiar para que ponerlo en el entorno de desarrollo y estudiar un poquito esta sentencia. Bucles controlados por centinela. ¿Qué es un centinela? Es una variable a la cual le asigno un valor. Ese valor tengo que tratar de que no esté dentro de los datos que va a manejar el programa. Por ejemplo, si yo pido notas y digo, bueno, el centinela vale -1. Veamos.
defino las variables, acá definí centinela, la declaré y le puse el valor. Const significa que no va a variar este valor, es un constante. Y me pide que ingrese notas. Mientras nota sea distinto de centinela, o sea, mientras no ingrese -1, incrementa el contador, suma en la variable suma, que actúa como acumulador, las notas que le voy ingresando. Me vuelve a pedir, y mientras yo no ponga -1, esto me va a seguir pidiendo notas. En el caso de que yo ponga -1, sale del bucle. Bien, y se encuentra con una condición de tipo if, o sea, con una sentencia if, con un condicional. En el caso de que el contador sea mayor que 0, quiere decir que por lo menos ingresé una nota. Entonces me va a imprimir el promedio, como la suma dividió la cantidad de veces que ingresé. Y si no, me va a decir que no hay notas. Y termina el programa. Bueno, para eso me sirve un centinela. Evalúa mientras no sea ese valor, entonces ejecuta el cuerpo del bucle. Y acá está codificado con C++. Bueno, esto lo pueden practicar en el entorno de desarrollo. Bucles controlados por bandera. Bueno, vamos a analizar el código, que es mucho más sencillo de entenderlo así. Declaré una variable de tipo char, que la llamé car, y una variable de tipo bool, que la llamé dígito leído, y la inicialicé a false. Muy bien. Ahora, en la condición del bucle, tengo negada la variable dígito leído. Es decir, que si aquí es false, acá va a ser true. Entonces, introduzco un carácter. Ingreso el carácter. Bien. Y dígito leído igual. Car mayor o igual que 0 y car menor o igual que 9. ¿Eso qué significa? Que el valor está entre 0 y 9. Es decir, que si yo ingresé un carácter entre 0 y 9, quiere decir que es un dígito, es un número. Y entonces esto se hace verdadero, true. Y cuando vuelve a evaluar la condición, como es true y está negado, va a ser false. Y entonces sale del ciclo. Y me muestra el dígito leído. En otras palabras, mientras yo ingrese una letra o un carácter que no sea un número, entonces dígito leído va a ser false, y cuando evalúe la condición del bucle lo va a negar, es decir, lo va a transformar en el opuesto, en verdadero, y va a seguir ejecutando. Pero si yo ingreso un número, esto se hace verdadero, pero cuando ingresa a evaluar nuevamente la condición del bucle se hace falso, entonces sale del bucle. Bueno, entonces para eso me sirve manejar un bucle mediante una bandera. Bien. Son controlados por una variable de tipo bool que se utiliza como indicador o bandera. Normalmente se inicializa false antes de la entrada al bucle y se redefine a true cuando un suceso ocurre dentro del bucle. ¿Sí? Ese suceso yo, lo puedo definir cuál va a ser. En este caso, el suceso que definí para que se transforme en true es que el dígito leído, o sea, car, o sea, la variable car, esté entre 0 y 9, o sea, que sea un número. Para que sea 1 y luego lo niegue, o sea, le cambie a false acá en la condición del bucle. Muy bien, acá está en C++, codificado. Y vemos la sentencia break. Vamos a explicar este código, se va a entender mejor. Defino la variable entera clave y la variable entera entrada entera. Y pido ingresar un valor y se lo asigno a clave. Vamos a suponer que le ingresamos el 20. Y acá me encuentro con un while. Sein entrada entera. Bueno, ¿qué significa esto? Entrada entera es de tipo int. Si yo ingreso una letra acá, entonces va a ser falso. ¿Por qué?
porque entrada entera yo la definí como int. O sea, tengo que ingresar un número, si no va a ser falso. Bueno, si yo ingreso un carácter, o sea, que no sea un número, entonces no se ejecuta el cuerpo del bucle. Pero ¿qué pasa si yo en entrada entera le pongo el 100, por ejemplo? Recuerden que yo clave lo ingresé como 20. Si yo pongo 100 acá, como es int, entonces va a ser verdadero, va a entrar acá y se encuentra con un condicional. If else. Si entrada entera es distinto de clave, es decir, si yo ingresé 100 y bueno, clave vale 20, si ingresé 20 en mi ejemplo, y son distintos, entonces es verdadero esto, entonces va a imprimir entrada entera. Y si no, rompe el ciclo, sale, lo termina directamente. Bien, entonces, por ejemplo, si yo en entrada entera pongo 20, y recuerden que yo en clave puse el valor de 20, entonces esto es falso, porque 20 no es distinto de 20, es igual. Entonces esto no se va a cumplir, entonces va a ir al else, que va a ejecutar el break y va a romper el ciclo. Muy bien. Bueno, esto es todo con while. La próxima vez, el próximo video vamos a ver la sentencia do while y el próximo for, para luego ver bucles anidados. ¿Sí? Bueno, eso es todo por hoy. Gracias.